Muy buenas tardes, días, dependiendo, nosotros cuando nos vean aquí de la red de profesionales de la U y la región de Valparaíso en nuestro programa, conversando entre amigos. Ya hacía tiempo que yo no estaba. Cuando me desaparezco me toman de ahí de moderador. Así que bueno, bienvenido Francisco, Patricio. Yo un gusto estar aquí acompañándolo. Había estado medio complicado tiempo, pero acompañándolo hoy día. Tenemos un tema de fondo y varios temas, así que un saludo Francisco y Patricio para todos los que nos ven en las redes sociales y en todos los medios que Igualmente, tenemos acceso. pues, Carlos, de nuevo, qué bueno que hayas vuelto de ese peregrinar que andas por ahí en distintas partes del norte de Chile por razones de tu trabajo, desde luego, ya estás aquí de nuevo con nosotros. Qué bueno. Hola Patricio, buenas tardes también. Tarde digo Hola, porque Pancho. estamos grabando nosotros en la tarde, como dice Patricio, Sí. dependerá de la hora en que nos vea cada uno de los interesados. ¿Mm? Carlos, qué gusto de verte nuevamente y tenerte en el programa. Y bueno, entendemos que tú te trasladas por todo el norte, así que arduo trabajo y un abrazo de este retorno a la ciudad de Viña del Mar. Muchas gracias. Bueno, como decía una amiga, dos cucharadas a la papa, decía. Vamos a ir tratando de siempre, se nos hace poco el tiempo. Tenemos un tema Eh, de fondo y en ese tema igual hay un contexto que vamos a conversar. Entonces, un poco esto es conversación, como dice, entre amigos. ¿Ya? Uno está, igual quiero señalar el contexto, el rechazo al gobierno de la presentación del presupuesto, que ya se veía venir como medio complicado por varias medidas que ya se anunciaban, y que obviamente esto tiene una razón de ser. Y esto que se va a tomar después de las elecciones, en el fondo se trata de un tema de que efectivamente no está bien presentado el presupuesto. Y el otro tema que quiero que conversemos sí, en esta primera parte también es el cierre ya definitivo, por lo menos por ahora, en este gobierno de la cárcel de Punta Peuco. Esos dos temas así un poco como para ir entrando en tierra derecha a lo que va a ser el tema de fondo, que es ya el proceso electoral que se nos avecina. Patricio, Francisco, ¿quién quiere comenzar Sí, mira, digamos? Carlos, yo creo que una vez más se nota la ineficacia del gobierno como la ha sido en todas las materias, en seguridad, en combate a la delincuencia, en las cuentas de la luz. Estamos entrampados en el presupuesto, en que los parlamentarios no en un ánimo electoral, sino que de responsabilidad, le piden al gobierno que respecto al presupuesto aclare los ingresos. No estarían claros los ingresos y por lo tanto no hay seguridad de qué es lo que se va a gastar si no hay claridad en cuánto te va a ingresar. Es como las platas de una casa. Tú para gastar tenés claro cuánto vas a recibir y eso lo distribuyes en las distintas áreas que tú tienes necesidad de gastar mensualmente. Así que yo creo que se equivocó el ministro Grau al pensar que esto era como una broma de los parlamentarios. Yo lo encuentro de una brutalidad enorme que crea que estaban haciendo broma de una cuestión fundamental para la marcha del país. Así que yo creo que está muy bien encaminado la oposición a exigirle al gobierno esta claridad y que repongan en la glosa republicana que todos los gobiernos han establecido para que el gobierno entrante pueda eh, disponer de fondos en su primer parte del gobierno. Así que esa es mi opinión. Una vez más, la ineficacia del gobierno y espero que entre en razones el ministro y haga un buen acuerdo con la oposición para finalmente sacar el presupuesto que va a regir el próximo año. Oye, gracias, haciendo un poco de historia, no es nuevo esto en Chile, ¿ah? Normalmente ha habido pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, o sea, entre el Congreso y el presidente, concretamente, o el gobierno, como quiera usted decirlo, en la aprobación de esta ley periódica, que es la ley de presupuesto. Incluso recordemos que fue la mecha que encendió la, la dinamita allá en 1890-91,
cuando el Congreso no le aprobó y no hubo caso que pudiera materializarse un acuerdo entre el Congreso y Balmaceda, el presidente Balmaceda, ¿no? En 1890, y entonces, iniciándose en 1891, no le quedó otra al presidente Balmaceda sino que para poder tener plata, si no podía gastar nada, eh, digamos, promulgar por decreto el presupuesto, ¿no? Que fue, entonces ahí se armó el problema, porque se dijo que Balmaceda empezaba a gobernar por decreto, saltándose la Constitución, porque efectivamente la Constitución que regía en ese momento, que era la de 1833, indicaba que tenía que aprobarse en el Congreso la ley de presupuesto, y no, desde luego, por un decreto presidencial, ¿no? Y como dice el profesor Izaguirre en uno de sus textos, se iniciaba la dictadura, ¿no? De Balmaceda al gobernar por decreto, y a eso respondía la revolución. Y entonces se arma la revolución de 1891. Así que este tema, bueno, y durante toda la época parlamentaria, por lo demás del parlamentarismo, después, ¿no? Esta idea de no aprobarle al presidente el presupuesto, con lo cual lo dejaban sin dinero, para nada, no podía pagar los sueldos, ¿no? Del sector público, no podía hacer ningún gasto. Fue una herramienta que se usó mucho durante el parlamentarismo, los 30 años del parlamentarismo, en que el Congreso le ponía condiciones al presidente para que pudiera aprobar, aprobarle el presupuesto, ¿no? Hoy día estamos viendo que esto continúa, ¿no? Y que hoy día también el Congreso le dice al presidente, mire, no le voy a aprobar si usted A, B, C, las materias que ha señalado Patricio, que agrego una tercera, Patricio señaló dos, ¿no? Que la glosa esta republicana, ¿no? Se repusiera, pero también se le está pidiendo al presidente un recorte, ¿eh? Un recorte de gastos, ¿no? Que se recorten gastos en el presupuesto. Además, como bien dijo Patricio, de pedirle al gobierno, al presidente, al ministro de Hacienda, que señale con claridad los ingresos, porque el Congreso lo que dice, mire, estos ingresos no me calzan. No es cierto que esto va a ingresar para que usted pueda gastar esta cantidad de dinero, no va a ingresar esto, le dice el Congreso, ¿no? Sinceremos las cifras, veámoslas de nuevo, y ahí está el conflicto. Y además repóngame la glosa para la, digamos, republicana, pero además le señala, tenemos que recortar gastos, porque como no van a haber los ingresos que usted señala, no va a haber plata para hacer esos gastos, ¿no? Así que esto hay que, bueno, y ahí están parados, y bueno, estamos todos a la espera de que esto se pueda resolver pronto. Ahora hay una cosa, Francisco, para pasar a otro tema distinta, porque la tú haciendo muy bien recordando historia, para que también la gente que nos ve y nos escucha tenga claro, eso siempre pasa y puede ser normal y puede tener uno en un razón o en otra razón. Ahora aquí a mí me parece, yo comparto plenamente lo que dice Patricio, que las causales que argumenta ¿no es cierto? La oposición en el Congreso son absolutamente razonables, si no están claros los ingresos, no están tan bien estimados. Segundo, que no hay que hacer un recorte presupuestario, como también señalaba Patricio, esto igual que una casa, si va a haber menos ingresos hay que buscar ajustes. Y por otra parte, que se dé esta, que no es obligación, pero esta llamada glosa republicana, hoy día existe, justamente producto de lo que pasó, un mecanismo que hace que no es que llegar y el Congreso pueda decir no apruebo, no apruebo, para que justamente se evitar lo que pasó en 1891. O sea, hay mecanismos que establecen justamente que el presupuesto se tiene que llegar a un acuerdo, se tiene que aprobar o se tiene que rechazar, pero que efectivamente no puede pasar como en 1891, que el Congreso del fondo más que rechazar, el Congreso no dio curso a que hubiera presupuesto. Pero lo importante en esto es que es el presupuesto del país, y ya vimos la otra vez, o sea, ya tenemos claridad que hay partidas que son complejas, o sea, hay ministerios que se suben de una manera, a mí me parece extraña y sospechosa, como, ¿no es cierto?, el Ministerio de las Culturas, el Patrimonio y las Artes, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y otro como se baja como el Ministerio de Obras Públicas. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa, pero quería señalar esto porque efectivamente no es un tema electoral, sino que es un tema que efectivamente las cosas se hagan bien. Y antes de seguir, me gustaría que puedan también opinar de esto,
de este que alguien puso, tú hiciste una carta de tu, Francisco, que publicaste, que me parece muy cierta. Este gustito que se dice del presidente de la República, creo que lo titulaste así, sobre el cierre de Punta Peuco. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Esta decisión muy desatinada del presidente de convertir el penal de Punta Peuco en lo que él llama un recinto carcelario común, donde vayan no solo estas personas que están en juicio, como bien sabemos, o condenadas por temas relativos a los derechos humanos, sino que abrir ese recinto para que ahí vayan también reos comunes, llamémosle así, ¿no? Cuando esto se ha mantenido durante varios años como una cárcel solo para estas situaciones, producto de un acuerdo político que se hizo en su oportunidad. Yo señalaba en mi carta que esta es una medida que es muy desatinada, primero porque la política de segregación es una política muy adecuada en materia penitenciaria, ¿no? Ojalá pudiéramos hacer la mayor segregación posible y no mezclar a personas que tienen condiciones distintas, ¿no? Por ejemplo, no mezclar hombres con mujeres, no mezclar personas de mayor edad con menor edad, no mezclar a los primerizos con los reos rematados, ¿no? En fin, hay una serie de factores de diferenciación que se llaman técnicamente segregación. Una buena política penitenciaria debe tender a la mayor segregación posible, no a juntar personas, además cuando tienen una calidad de delito de naturaleza completamente distinto, ¿no? Eso, por tanto, es muy absurda esta medida, es una regresión a lo que es una política penitenciaria o carcelaria adecuada, ¿no? Hay que ir a la segregación y no a juntar, ¿no? Personas, ¿no? Y eso por una parte. Y por otra, bueno, ya sabemos cuál es la situación que rige ahí en Punta Peuco, ¿no? Que es una situación donde hay personas de mucha edad, personas enfermas, ¿no? Y que, bueno, no resiste que tengan que, digamos, seguir aumentando la cantidad de personas que pueden estar ahí ya no da más personas. Ahora se dice que se va a construir pero para construir esa ala especial ahí, se les ha quitado el patio a las personas que están ahí en Punta Peuco, lo cual también es casi una persecución, ¿no? Quitarles el patio a las personas que están ahí en Punta Peuco para tratar de construir esta nueva instalación. Y mezclar todo, bueno, yo creo que ahí hay un sesgo político muy fuerte, ¿no? Como ya se ha dicho en varias, digamos, cartas y columnas que se han estado escribiendo ayer, hoy, más bien parece una venganza, un gustito del presidente de la República para satisfacer también a los más recalcitrantes de su sector, ¿no? Con esta medida que ya toma el carácter de una persecución. Si no tiene sentido por ningún lado. Además que la nueva instalación que ahí se construiría es pequeña también, entonces eso se puede hacer en cualquier parte, no hay para qué hacerlo ahí, ¿no? Y complicar a estas personas que están enfermas, que tienen muchísima edad y que es una situación especial. No solo por el tipo de delito, sino por la condición en que esas personas están y el lugar donde están. Eso hay que dejarlo ahí, hay que dejarlo tranquilo, ¿no? E ir solucionando la situación humana, ¿no? O humanitaria de las personas que están ahí y no entrar a atraer más personas, sino no tiene sentido por ninguna parte, ¿no? Como bien se ha dicho, esto parece más bien una medida de persecución y de venganza. ¿Mm? Patricio. Sí, mira, yo derechamente voy a decir en una frase, esta es una medida de venganza de Boric y que apunta a satisfacer el pensamiento del Frente Amplio y el Partido Comunista en un falso cumplimiento de su cuenta pública última. Los amigos que nos escuchan deben tener claridad que Punta Peuco fue el resultado de un acuerdo político e institucional en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle y que ha permanecido así desde esa fecha. Así que no hay ninguna explicación, ningún sentido
de justicia de adoptar esta medida de transformar Punta Peuco en un recinto penal común. Por lo demás, como lo decía muy bien la diputada Navellán, existen otros recintos penitenciarios que tienen eh, condenados especiales, como es el caso de los mapuches, en que los terroristas mapuches están cumpliendo pena en recintos penitenciarios especiales. Así que no es el único caso en el país que se da esta realidad. Es Punta Peuco, Colina 1 y otros recintos en que hay cumpliendo penas de militares. Así que, por lo demás, para terminar mi comentario, esto se hace por vía de decreto. La Contraloría ya tomó razón de él el día 3 de noviembre del 2025, pero todo apunta a que el próximo gobierno en marzo será de derecha. Por lo tanto, esta medida va a durar noviembre-marzo y perfectamente el nuevo gobierno puede revertir esta medida por otro decreto y que es lo que se espera en razones de justicia y equidad, porque la mayoría de estos condenados son militares de mucha edad y algunos de enfermedades terminales, así que yo creo que ya es suficiente y ya la pena cuando deja de ser justa es inhumana y arbitraria. Y Eh, hay un tema, perdón, Francisco, si me permites, o sea, podríamos conversar mucho más tiempo, pero yo quiero señalar dos aspectos, tres aspectos muy generales. Primero, como bien señalaba Francisco, el punto de vista de la, no, o sea, de los principios penitenciarios del aspecto técnico, por así decir, que es vital. Y agrégale Capitán Llaver, que se supone que está segregado para otro tipo también de delitos. Entonces, no me voy a meter voy a presumir de que las personas están bien condenadas, no me voy a meter en esa parte porque evidentemente si hay una pena vamos a que sea, aunque sea una presunción determinada. Ustedes son abogados y que saben más sobre los temas de presunción. Pero eso no quita que, como bien decía Patricio, que un sistema que ha funcionado y que tiene su objetivo y que cumple los objetivos técnicos penitenciarios y que ha funcionado bien, más encima con estas características, solamente se explica en que como además sabe que las probabilidades, por así decirlo, que sabemos que no van en el gobierno, entonces quiere darse todo gustito y dejar estas cosas para que evidentemente pueda decir de que trató o intentó al menos de cumplir parte de su programa. Tú, Francisco, querías decir algo en este primer bloque. Mira, yo lo encuentro también, oye, una falta de humanidad enorme, o sea, que deja muy mal al presidente, ¿no? Más allá de todo lo que podamos decir que ha gobernado mal, que esto no funcionó, que allá, que la delincuencia, que la inmigración desatada, que ellos mismos promovieron. Bueno, uno podría hacer muchas críticas al gobierno, pero esto ya deja muy mal al presidente como ser humano, como persona humana. ¿No? O sea, hacer esta venganza, hacer esta medida absolutamente absurda, desatinada, que no tiene fundamento técnico ninguno, que no es necesaria, sino para molestar, te fijas tú, para hacerle la vida más difícil a estas personas, habla de que su calidad humana es muy baja, muy, muy baja. ¿Ah? Uno puede, reitero, decir que el presidente aquí, que anda mal vestido, que se baja del auto abrochándose en Marruecos, que anda con la guata al aire, en fin, ¿no? Ya, no, pero esto, ¿no? Esto ya es una muestra muy fuerte de su falta de humanidad, como ser humano. Ha mostrado como ser humano, ¿no? Un rasgo monstruoso, monstruoso, ¿no? Hacer la vida imposible, molestar a personas, ¿no? Que están cumpliendo una condena, más allá, como tú señalabas, Carlos, si los juicios han sido justos o injustos, pero en fin, hay personas ahí en este momento, hay 112 reos, ¿no? Perdón, hay 139 condenados en un lugar que es para 112. O sea, ya hay una sobrepoblación, ¿no? Y además, quienes están ahí tienen entre 60 y 94 años. ¿Qué sentido Uy. tiene cambiar eso? No, odiosidad política. Bueno, vamos a tener que hacer la pausa que siempre hacemos para este tipo de programa. Vamos en el programa nuestro de Conversando entre Amigos. Bien, estamos de vuelta acá en
conversando entre amigos. Entre amigos no significa que siempre estemos de acuerdo. Normalmente estamos de acuerdo o tenemos distintas visiones en algunos aspectos, y esa es la idea. Bueno, todo esto que conversamos y que hemos conversado al respecto sobre el contexto que se encuentra el país está en un proceso electoral que no podemos negar, y le voy a dejar a usted, yo después voy a opinar muy brevemente quizás, pero quiero hacer un pequeño introducción, porque conversaba con un amigo hoy día justamente y me decía que todavía es cierto, o sea, todavía hay gente que no sabe, a presidente sí, sabe que hay elecciones presidenciales, pero no todo el mundo parece que todavía sabe que en algunas circunscripciones no hay senador o hay senador, y obviamente todavía no sabe qué candidato a diputado van a votar, aunque la mayor parte ya esté decidida, todavía hay gente que no sabe. Entonces, quiero recordar a todos los que nos ven y nos escuchan que lo que se va a votar son las llamadas hoy día elecciones nacionales, que son presidente de la República, donde hay 8 candidatos, senadores, que son solamente las antiguas regiones impares, por lo tanto a la región de Valparaíso le corresponde, y diputados, que son en todo el país, en todos los distritos. Eso como primer elemento para que tengamos claro. Y que lo segundo y último, que esto independientemente de lo que pensemos, nuestro corazón, nuestra idea, está entretenida. No podemos decir que una elección fome, en que incluso esté todo definido, porque han incluso cambiado los favoritos, y ha sido una cosa que bastante extraña, por así decirlo. Entonces, en este contexto de sabiendo lo que elegimos, y que en Valparaíso elegimos presidente, diputados, senadores y diputados, y que está bastante entretenida para los periodistas, vamos a meternos en lo que ya nos queda muy poco para estas elecciones del día 16 de noviembre, y lo más probable, ¿no es cierto?, que va a ser así la primera vuelta presidencial, que va a haber una segunda vuelta. No sé, Patricio o Francisco, ¿quién quiere tirarse al ruedo primero? Mira, como voy a generar un poco de polémica con mi opinión, voy a partir dándola y aclarar a los amigos que nos escuchan que el voto es obligatorio. Yo creo que eso tenerlo presente, así que usted necesariamente debe concurrir, salvo las excusas correspondientes por medidas de salud o estar alejado de su local de votación. Ahora, el padrón electoral es de 15.800.000 ciudadanos. Hay más mujeres que hombres, 8.100.000 APP, y hombres 7.100.000. Y del padrón electoral hay 885.940 extranjeros, que no es una cifra menor y que hay que tener presente en el resultado de la votación, que puede ser decisivo para el resultado. Ahora, yo pienso que a 12 días de la elección, eh, los ciudadanos deben tener claridad de quién es el candidato que mejor representa la solución para cambios drásticos y profundos en materia de seguridad, combate a la delincuencia, el crimen organizado, que desean que el país crezca y haya más empleo, que se controlen los emigrantes ilegales, se luche sin contemplaciones contra el narcotráfico, haya un acceso justo a la educación sin tómbola, mejore la salud, menos listas de espera, más y mejor acceso a las viviendas y menos corrupción. Este resultado de intereses de la ciudadanía no no es una cosa que yo diga antojadiza, sino que tiene un fundamento en la última encuesta CEP de octubre. A 12 días de la elección, mi raciocinio apunta a lo siguiente. Yo creo que el elector debe analizar todas las encuestas, Criteria, CEP, CADEM, la UDD, Black and White, etcétera, etcétera, y ver cuál es el candidato de derecha que está mejor ubicado para proceder a votar el próximo 16 de noviembre. No puede darse la situación de que Jara logre una diferencia notable entre ella y el candidato de derecha que salga segundo, porque eso sería muy complicado para la segunda vuelta y podría acarrear un resultado perjudicial para el país en diciembre próximo. Así que esa es mi opinión.
Yo creo que responsablemente hay que revisar las encuestas y ver quién es el que tiene más posibilidades de salir elegido, apoyarlo y por supuesto que los otros dos candidatos de derecha en la segunda vuelta dar todo su apoyo al candidato que logre el segundo lugar. Y en cuanto a las elecciones parlamentarias, y ahí yo no tengo ninguna duda, en el caso de la región de Valparaíso hay que votar por una candidata de la UDI como lo es Pepa Hoffman, y en el distrito 7 apoyar a Macarena Urenda, J95, que ha sido nuestra compañera de programa y a quien le deseamos mucho éxito en el resultado de la votación. Yo creo que es tan importante la elección parlamentaria o más importante que la elección presidencial, porque es la única manera de permitir que con un parlamento favorable al nuevo gobierno se puedan llevar adelante las urgentes reformas que el nuevo gobierno requiere. Esa sería mi opinión, Carlos y Pancho. Muy bien. Carlos, adelante tú, yo quiero escuchar. Quiere cerrar, ya, perfecto. No, Mira, no cerrar, yo, escuchar nomás. sí, ya, perfecto. Yo, a ver, como dicen los abogados, ¿cómo es la réplica y la dúplica después en estos temas? Entonces vamos a ver. Mira, Claro. a ver, primero que todo, yo comparto dos cosas de lo que dijo mi amigo Patricio. La primera y la última, ¿ya? Eh, que, que evidentemente lo que quiere la ciudadanía y lo que necesita el país, porque a veces la ciudadanía quiere cosas que no necesita y a veces hay discrepancia en eso, pero los problemas que en general habló Patricio son evidentemente problemas compartidos que se pueden resumir en seguridad, que es un problema complejo, no hay que ser demagogo con esto en los problemas de desarrollo económico y social. Podemos hablar que en esas dos patas porque la educación, la vivienda, todo está metido en eso, ¿ya? En eso comparto plenamente. Y comparto plenamente, estoy hablando de lo presidencial, comparto plenamente en que ¿cómo se llama? Que me voy a referir al tema del parlamentario también. Pero aquí hay una cosa clara. Los argumentos del voto utilitario con todo aprecio, Francisco, no tienen ninguna importancia y relevancia, más, es un error, porque esto se ha transformado, primero que todo, en una primaria de hecho, y la gracia de las segundas vueltas es eso, que tú puedes votar por el candidato o la candidata que te parece que mejor representa tus ideas o que puede mejor llegar, con tranquilidad, con seguridad porque va a haber una segunda vuelta. Y esa apreciación que tú tienes de que pudiera haber más votos, no, porque incluso las mismas, todas las encuestas, por varias razones, señalan que efectivamente quien llegue, incluso de estos tres candidatos, ya, ¿no es cierto? Voy a partir por las damas primero, Evelyn Matei, José Antonio Casi y Johannes Kaiser, le ganarían, incluso Johannes Kaiser, que al principio no aparecía, le ganarían a la candidata Jara. Entonces, señor auditor, vote tranquilo, por quien quiera. Yo tengo mi preferencia y no hay ninguna cosa y lo puedo decir por la UDI, yo voto por Evelyn Matei. Pero vote tranquilo, porque la primera vuelta es para eso, para votar tranquilo. ¿Y qué es lo que hay que tener en claro? Es quién representa, quién puede hacer eso y quién tiene equipos y gobernabilidad y trabajo para hacer eso. Porque algunas cosas se pueden hacer por decreto, con inteligencia, con capacidad, con ejecutividad, con operatividad, pero otras se requiere negociar también para lograr todo. Y en ese sentido, yo es lo que discrepo un poco de Patricio, ese voto utilitario. En lo último, en lo que dice relación con el Congreso, sí, es muy relevante. Y una de las cosas que yo he dicho públicamente en este programa y en otros programas es que por primera vez, porque antes siempre primaba el fin de Chile y se llegaba a acuerdo, ahora hubo un candidato que desechó el acuerdo. O sea, si vamos a tener lo más probable, según la encuesta, buenos resultados en el Senado y la Cámara de Diputados, ¿cuánto mejor sería si hubiera habido una lista? Y no fue precisamente Chile Vamos y Evelyn Matei que desechó esa opción. Pero bueno, yo creo que hay que votar en forma adecuada. Yo obviamente comparto las candidatas que mencionó Patricio. Y creo que lo importante para ir cerrando y darle tiempo, aunque todavía tenemos algo de tiempo, Francisco, no te preocupes, vas a poder No, no. expresarte y va a haber la réplica de Patricio si estima pertinente. Yo creo de que aquí lo importante es eso,
hay una primera vuelta, esa primera vuelta se vota por quien cree que va a ser capaz de gobernar, de tener equipos de trabajo, de tener liderazgo, estoy completamente de acuerdo, y equipos de trabajo para sacar a Chile de esta situación que está tremenda en temas de seguridad y de temas social y económico. Esa es mi humilde opinión frente al tema. Bueno, me corresponde a mí. Yo lo que tengo claro es que tenemos que producir un cambio. Basta de izquierda, basta de socialismo, basta de progresismo, ¿no? Han llevado a nuestro país a un estancamiento y además incluso en algunas áreas estamos cada vez un poco peor, ¿no? Como ya lo hemos conversado, esto que se nos han instalado los carteles, en fin, el crimen organizado, todo el tema de la inmigración desatada, que es desde luego responsabilidad del actual gobierno, no cabe ninguna duda. Cierto que viene un poco más de atrás, pero en este gobierno el tema ya se desató definitiva. Hay que hacer un cambio, ¿no? Yo creo que es la hora que gobierne la derecha, ¿no? Ya la izquierda, gracias, muy amable, lo hicieron bastante mal, ¿no? Y quédense tranquilos y démosle ahora el paso a la derecha para que gobierne en Chile. Yo tengo eh, confianza de que cualquiera de los tres candidatos de la derecha va a ser un mejor gobierno que el que hemos tenido en estos 4 años. Así que a votar por los candidatos de la derecha, porque hay que hacer de una vez por todas un cambio radical, ¿no? Yo creo, repito, que cualquiera de los tres candidatos van a poder, si llegan al gobierno, desde luego tienen que unirse, tienen que formar gobierno, tienen que apoyarse, aunque no ingresen al gobierno, ¿no? Habrá que tener lealtad entre los distintos partidos y sectores de la derecha, tendrán que apoyarse en el Congreso. Bueno, tendrán que ver cómo, no digo que formen gobierno estos tres partidos, estos tres sectores necesariamente, ¿no? Que ingresen al gobierno, formen gobierno los tres. Pero, bueno, ¿no? El que gane tendrá que formar gobierno, podrá llamar a otro sector, ¿no? El otro sector no querrá entrar, pero bueno, va a tener que apoyar desde fuera. Ahí tendrán que ponerse de acuerdo y yo tengo también confianza en que así va a ser, en que la derecha va a poder dar gobernabilidad y apoyarse, aunque no necesariamente los tres sectores formen un gobierno común o conjunto, ¿no? Pero sí apoyarse, ¿no? Y sobre todo en el plano legislativo. Tengo confianza. Y tengo confianza también, como he dicho, que cualquiera de los tres que llegue va a ser un mejor gobierno y va a darle a Chile un mejor camino de solución a los grandes y graves problemas que tenemos, que es lo que ha hecho hasta ahora la izquierda. ¿Cuál de los tres? Yo creo que es una especie de incógnita todavía, ¿no? Hemos estado guiándonos por las encuestas. Ahora ya no van a haber encuestas. ¿Qué vamos a hacer estos 12 días? ¿Ah? ¿Cómo vamos a saber qué está pasando? ¿Quién ganó un punto? ¿Quién perdió un punto? Nos acostumbramos a esto de las encuestas, que por lo demás no son todas iguales, ¿no es cierto? Hay algunas incluso burdas, como esta del tal Mayol, ¿no? Que armó un lío ahí para favorecer a bien digo acá dice, y perjudicar a Kast, ¿no? Porque es lo que a la izquierda le conviene. Sabemos quién es Mayol, ¿no? Y en qué lado se ubica. Y él armó esta encuesta, ¿no? Hasta el nombre es un nombre terrible, ¿no? Cosa Nostra se llama ¿eh? la, la encuesta bueno. Pero ya se le descubrió la metodología, bueno, todo eso es una mentira, ¿no? Para favorecer a Kaiser de manera tal que perjudique a Kass y con eso que Kass baje, te fijas todo, y Jara gane por mayor porcentaje de diferencia en la elección. Bueno, pero hay otras encuestas, ¿no? Unas dicen A, otras dicen B, unos dicen que este subió, que el otro se quedó, en fin, ¿no? ¿En qué coinciden todas las encuestas? En que Jara se quedó en un 28 o un 30%, ¿no? No tiene más para la primera vuelta, no hay caso, ¿no? Cualquiera de las encuestas serias que uno ve, ¿no? La candidata del Partido Comunista y los sectores de izquierda no tiene más del 30%. En cambio, los sectores de centro-derecha pueden, según la encuesta que usted vea, sumar incluso hasta un 60%, ¿no es cierto? Así que, bueno, pero
yo creo que hay un factor, como señalaba Patricio, que es muy importante, ¿no? Que la diferencia, si es que Jara gana la elección, con el segundo no sea muy amplia, ¿no? Porque entonces va a provocar un fenómeno político en el país que yo lo encuentro muy complicado y muy riesgoso. Yo siempre he sostenido en distintos chats y en algunas conversaciones y análisis, ¿no? que he tenido, ¿no? De que la segunda elección no es cosa de llegar y sumar votos, ¿no? No corresponde sumar votos nada más. Es un fenómeno nuevo. Entonces, en un panorama donde Jara pudiera, porque ponte tú que los tres candidatos de derecha lleguen muy cerca, bueno, entonces se va a escapar Jara, sin lugar a dudas, y si Jara gana por el Partido Comunista y sus aliados ganan por, no sé, 8 o 9 puntos, yo creo que la cosa se complica. Por eso que el planteamiento que partió haciendo Patricio, a mí también me va haciendo cada vez más fuerza. Aquí hay que ver quién es el candidato de la derecha que tiene mayores posibilidades y apoyar a ese candidato, de manera tal que ojalá pudiera ganar la primera vuelta y si no, bueno, llegar con Jara, con la comunista, ¿no? Más o menos exactamente igual. Ahora, las encuestas nos daban parámetros, ahora no vamos a tener encuestas. Por eso que decía, yo no sé qué vamos a hacer, cómo vamos a saber cómo está la cosa, ¿no? Porque las encuestas nos indicaban cómo está la cosa, no sé si era bueno o malo mirarlas tanto como las hemos mirado, ¿no? Convertirlas en gurú a las encuestas, no sé, pero era lo que teníamos. Y era lo que estábamos haciendo todos esperábamos el fin de semana, ¿no es cierto? Que saliera la encuesta, que saliera la encuesta. Ahora se supone que ya no van a salir la encuesta, parece que estas empresas algunas hacen igual la encuesta nomás, ¿no? Y la van a conocer, según dicen ellos, a ciertas personas, pero se filtra de todas maneras. Yo creo que, resumo, hay que hacer un cambio. No más izquierdas de cualquier tipo, y menos el Partido Comunista. Vamos a gobernar con la derecha. Los tres candidatos podrán gobernar mucho mejor y avanzar con el país. Y de los tres, bueno, yo estoy con el criterio de Patricio. Hay que apuntalar al que tenga la mejor posibilidad, ¿no? Para ojalá ganar también la primera vuelta y si no, estar muy potenciados para la segunda vuelta. ¿Quién es ese de los tres? No lo sé. No lo sé todavía. Es que ese es el tema y para dejar que Dime tú para quién también es, dímelo. claro, para dejar que Patricio termine, para que no diga que yo terminé. ¿Mm? eh, yo vuelvo a insistir, si tú supieras, porque puede pasar lo que pasó en Bolivia, que toda la encuesta daban al tercero que salió primero en la primera ronda y después en la primera vuelta y después ganó. Entonces, yo vuelvo a insistir, o sea, eso del voto útil, perdónenme amigos, es una estrategia política nada más que para conseguir votos, nada más, punto. Así lo El defino. voto útil, ¿cuál es el voto El útil? voto, lo que estás diciendo, el candidato que figura más en las encuestas. Además que es una utopía porque a lo mejor la encuesta está equivocada y pasa lo que pasó en Bolivia, no tiene Sí. certeza. Ese es uno, es eso. Es una estrategia electoral para potenciar un candidato. ¿No? Así de simple. Pero tiene sentido que votemos por aquel que tenga más posibilidades, ¿o no? Yo no tiene sentido necesariamente. Ah, Para mí vota, porque nadie va a ganar en primera vuelta. Para mí voto quien representa mejor mis principios, mi capacidad y mi presión de gobierno. En la segunda vuelta votaré por quien se acerca más, que representa un sector más amplio. Sí, de todas maneras, no tengo ni una duda. Como lo hice la vuelta de la sesión pasada. Voté por Sichel y la segunda vuelta voté por Kass, sin ningún problema. Y yo creo que así de esa forma tú haces que efectivamente las cosas tomen su curso, porque también es muy distinto para los equipos, para las estructuras parlamentarias, para las candidaturas que van bajo una candidatura presidencial, también reciente. sí. Y yo creo que efectivamente aquí que aclaramos si aquí hay gente que no necesariamente sea militante, por lo tanto, en ese sentido. Pero yo creo que efectivamente tenemos una candidata presidencial que es de Chile Vamos, que es de eso, y esa candidata presidencial evidentemente tiene que tener evidentemente el mayor apoyo posible y ojalá pase a segunda vuelta. Ese es mi criterio. Ya. Y cierra Patricio porque nos quedan 0 minutos, pero te damos 10 segundos, 30 segundos para que tú cierres, Patricio. No, yo di respetuosamente mi opinión. Yo no estoy optando por el voto útil, yo estoy votando por un voto racional pensando en Chile. Yo quiero que no suceda lo que sucedió el 70, que terminemos con un gobierno de Salvador Allende,
por seguir apegado doctrinariamente al candidato que, no, que me representaba, y que yo lo lamento que ella no tenga una tan buena campaña que que la mantiene en el tercer o cuarto lugar. Entonces, por eso, como me preocupa aquello y me preocupa que Jara logre una alta diferencia entre ella y el candidato de la derecha que le siga, yo pienso que hay que votar por el candidato de derecha más firme y que esté expectado en el segundo lugar. Y esa es mi Que hoy opinión. día, que hoy día no sabemos quién es. Así que, bueno, ya. Amigos, estamos llegando al fin, pasado en unos minutos, así que ha sido un placer. Espero que me inviten nuevamente. Y un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven en las redes sociales.